In our time together last night, Entonces anoche cuando hablamos, and in our time so far tonight, y hasta ahora, esta tarde, we've talked about two foundational truths. hemos hablado de dos verdades fundamentales. The first is that God's Word addresses every issue of life. La primera verdad que vimos es que la palabra de Dios abarca todo asunto que enfrentaremos en la vida. So our job as Christians Así que nuestro trabajo como cristianos is not to determine whether or not this book is right. no es determinar si es correcto el libro, la Instead, Biblia, sino our job is to align our thoughts, que debemos alinear nuestros pensamientos, our lives, nuestras vidas and our positions y and nuestras beliefs posiciones o nuestras creencias with what is clearly stated in the Word of con lo que God. la Biblia nos dice claramente. The second foundational truth La segunda verdad fundamental is we just looked at the image of God. es que acabamos de ver lo que es la imagen de Dios. It's the idea Es la idea that every human life de que cada vida humana is different from all the rest of creation. es distinta a todo el resto de la creación. We're different physically, Somos diferentes que el resto de la creación físicamente, mentally, mentalmente, morally, moralmente and even socially. y hasta socialmente. And what that means Y lo que eso significa is that humans es que los humanos are higher tenemos una posición más alta and more important y somos más importantes than anything else in creation. que cualquier otra creación. Now, Ahora, that doesn't mean eso no quiere decir that the rest of creation is not important. que el resto de la creación no es importante. It doesn't mean No quiere decir that we should not care for the rest of que creation. no debemos cuidar el resto de la creación. In fact, Christians De hecho, los cristianos should be the most responsible citizens. debemos ser los ciudadanos más responsables We should care for others. y debemos cuidarnos los unos de los otros We should care for this world that God created. y el mundo que Dios ha creado. And we shouldn't do anything intentionally Y no debemos intencionalmente that would bring harm to anything else. dañar a cualquier creación de Dios. But that doesn't mean Pero no quiere decir that my life que mi vida is as valuable as my dog's life, tiene el mismo valor que la vida de mi perro. even though my wife would say they're very, very close. Aunque mi esposa casi piensa que es así. If you knew my wife and that dog. Sí, conocían la relación que tiene mi esposa con su perro. So we have these two truths. Pero tenemos estas dos verdades. What we believe about this book Lo que creemos de este libro and what this book says about you and me. y lo que el libro dice acerca de nosotros como humanos. So let's talk about some of the issues that our world is facing. Ahora vamos a hablar de algunos asuntos que enfrentamos en nuestro mundo. And how do those two truths ¿Y qué tienen que ver estas dos verdades speak to the issues of the world today? con los asuntos en nuestras culturas hoy en día? I want to talk to you tonight about one category of issues. Quiero hablarles esta noche de una categoría de asuntos que encontramos en la cultura. And inside of this category, Dentro de esta categoría there are a number of issues, hay varios asuntos, but they all center around this one area. pero todos tienen que ver con la misma área. I refer to it as the issues of life. Yo los clasifico como asuntos de la vida. These issues Y estos asuntos deal with one end of life, tienen que ver con el principio de la vida and the other issue deals with the other end of life. y con el final de la vida. So at the beginning of life, Así que, iniciando con el principio de la vida, one of the largest issues in the world today uno de los argumentos más grandes del mundo hoy is the issue of abortion. es el asunto del aborto. So if a lady is pregnant, Si una mujer se embaraza, does she have the right tiene el derecho to kill that baby before it's born? de matar al bebé antes de que nazca. Most of the world La mayoría del mundo would say yes. diría sí, tiene el derecho. Now they have different rules Tiene diferentes reglas, and different laws diferentes leyes about when that can be done, acerca de cuándo se puede hacer, but most countries pero la mayoría de los países en el mundo have people practicing abortion in large numbers. tienen muchos ciudadanos practicando el aborto. The other issue at the end of life Otro asunto al final de la vida is the issue that we call euthanasia.
es el asunto que nosotros llamamos la eutanasia. The idea there La idea de la eutanasia is that someone has reached a certain age es que cuando alguien llega a cierta edad and maybe they have a certain illness, y tal vez tengan cierto tipo de enfermedad, and instead of us treating them en lugar de tratarlos with the goal of either getting better con la idea de sanarlos or with at least making them o comfortable por lo menos hacer que sean más cómodos and having a certain quality of y life, tener la mejor calidad de vida posible, instead we not only allow them to en die, lugar de eso no solamente les permitimos morir, that we actually help them die. sino les ayudamos a morir. So in the United States, for example, Por ejemplo, en los Estados Unidos we have laws in certain states tenemos leyes dependiendo del estado where I can decide donde yo puedo decidir, that I don't want to live anymore, ya no quiero vivir. and I can go to my doctor Puedo ir con mi doctor, and they can give me medicine, me pueden dar medicina and if I take that medicine, y si yo la tomo, I will go to sleep yo dormiré and I will die. y moriré. And we see that happening more and more. Vemos que es más y más y más común. In Europe, En Europa, this has been happening for many years. eso ha estado pasando por muchos años. And it's scary to be honest, Y la verdad es que da mucho miedo, because we talk about porque hablamos the terminology that they use de su terminología y lo que ellos dicen is that every person es que cada persona has the right to die. tiene el derecho de morir. So they make it like it's a human right. Entonces lo dicen como si fuera un derecho humano. Like this is my choice, Así que es mi decisión and who are you to tell me what I can do? y tú no puedes decirme lo que yo quiero hacer. But the problem we're seeing already in Europe Pero ya estamos viendo un problema muy grande en Europa. is once we give someone the right to die, Una vez que le damos a una persona el derecho de morir, very soon pronto it becomes a responsibility to die. se vuelve una responsabilidad de morir. So what you begin to see Entonces lo que empiezas a ver is there's a family member with a serious disease, es que, por ejemplo, un familiar tiene una enfermedad muy grave and the doctor may say something like this. y el doctor tal vez diga algo parecido a esto. Listen, you are very, very sick. Mira, estás muy enfermo. You may be able to live a little while, Tal vez puedas vivir un poco más de tiempo, but you're probably going to die. pero probablemente vas a morir tarde o temprano. Now just stop right there. Espera, We're all going to die. todos vamos a morir tarde o temprano. That's not unique, Eso no es único, okay? But ¿verdad? keep going. Pero sigamos. To treat you for this disease Entonces, si te tratáramos para esa enfermedad, is going to require a lot of time, vamos a gastar mucho tiempo, a lot of money, mucho dinero, a lot of responsibility for your family. va a ser una carga para tu familia. So don't you think it would be better ¿No crees que sería mejor if you just went to sleep si simplemente durmieras and you were not a burden to your family? y ya no serías una carga para tu familia? What they really are saying Lo que están diciendo en realidad, is you won't be a burden to the rest of us, no serás una carga para el resto de nosotros. and we'll have to take care of you. Ya no tendremos que cuidarte, And we're seeing this y eso lo estamos viendo in many, many countries across the world. en muchos países en nuestro mundo. So these are what I call life issues. Entonces yo llamaría a esos asuntos de la vida. So let's talk about both of those real quick. Vamos a hablar de esos dos asuntos primero. And what does the Bible say about them? ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? So let's talk first about abortion. Primero quiero que hablemos del aborto. The research tells us La investigación dice that over 42 million abortions que más de 42 millones de abortos occur every year ocurren cada año across the world. alrededor del mundo. That equals Eso equivale about 115,000 abortions every day. a 115,000 abortos cada día. Thought I had something on here. I don't have it. Pensó que tenía un dato y no lo está encontrando. Hold on. Espérenme, por favor. Here it is. Aquí está, ya lo encontré. One example is China. Un ejemplo que podemos dar es el país de China. Up until recently, Hasta hace poco tiempo, China had a one-child policy. China tenía una póliza que
que solo podían tener un hijo por familia. So the government would tell families, Entonces el gobierno le decía a las familias, you can only have one child. solo puedes tener un hijo. So if a woman was to become pregnant Si una mujer se embarazara with a second child, con un segundo hijo, the state would require sería requerido por el Estado to have an abortion. tener un aborto. Or if a lady was pregnant with her first child O si una mujer se embarazara con su primer hijo, and they really wanted a little boy, y realmente querían un hijo, and then they found out she was pregnant with a girl, pero se dieron cuenta que era una niña. they knew they could only have one, Solo les era permitido tener uno, so many would abort that baby entonces muchos abortarían al primero, and hope that the next time they're y pregnant, esperando que la próxima vez they would have a boy. sería un niño. China is probably the largest country that deals with abortion. China es probablemente el país más grande que tiene muchos abortos. In the country of India, En el país de India, I don't understand this, yo no lo entiendo, but it costs more to have a girl. pero de alguna forma cuesta más dinero tener una hija. So many families, Así que muchas familias, if they are expecting a girl, si están esperando una niña, will have an abortion tendrán un aborto to avoid the financial burden. para evitar la carga económica. In the United States, En los Estados Unidos, for most people, la mayoría de las personas abortion is simply a choice of convenience. ven el aborto como una decisión de conveniencia. So maybe a lady says, well, I'm too busy right now to have a baby, Tal vez una mujer diga, mira, mi vida es muy ocupada como para tener un hijo. or I want to focus on my career, O yo realmente quiero terminar mi carrera. or maybe I don't think I have enough money to have a O baby. ahorita no tengo suficiente dinero como para tener un hijo. So for convenience sake, Así que para la conveniencia, they will abort the baby. abortan al bebé. It's amazing to me. Es increíble para mí, We referred to World War II earlier, porque nosotros hablamos de la Guerra Mundial II con Hitler. and Hitler killed 6 million people. Hitler mató a 6 millones de personas. And we know what we think of Y Hitler. nosotros sabemos lo que pensamos de Hitler. Yet in our world today, Pero en nuestro mundo hoy, 42 million babies are aborted every year. 42 millones de bebés se abortan cada año. And most people don't think anything about it. Y la mayoría de las personas no le dan importancia. It's really a modern day Holocaust. Es un holocausto moderno. Now, Ahora. abortion El aborto is a biblical issue. es un asunto bíblico. You remember last night when we talked about 2 Timothy 3, 16 and ¿Se 17? acuerdan de lo que vimos anoche en 2 Timoteo 3, 16 y 17? The Word of God will equip us La palabra de Dios nos equipa for every issue of life. para todo asunto en la vida. Is abortion one of those issues? ¿El aborto es uno de esos asuntos? Sure. Claro. So if the Bible is true, Así que si la Biblia es cierta, what does it teach us about this issue? ¿qué nos enseña acerca de este asunto? Let's look at a very familiar passage Vamos a ver un pasaje muy familiar in Psalm 139. en Salmos 139. This is a fascinating passage Es un pasaje muy interesante. because it describes God's relationship Eso nos describe la relación que tiene Dios with the unborn baby. con el niño prenato. So I just want us to read 3 or 4 verses. Quiero que leamos 3 o 4 versículos. Psalm 139, Salmo 139, verses 13 through 16. versículos 13 al 16. Salmo 139, versículos 13 al 16. You said 13 to 16, right? Dicen, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. It's a beautiful passage Es un pasaje muy hermoso that describes how God creates our que lives. describe cómo Dios forma nuestra vida. So when I understand this passage Entonces, cuando yo entiendo este pasaje and I understand abortion, y entiendo lo que es el aborto, I realize that abortion is an attack me doy cuenta de que el aborto es un ataque on God's creation. sobre la creación de Dios.
You see the language there. Ven el lenguaje que usan esos versículos. He talks about being wonderfully made by God. Habla de ser hecho maravillosamente. He talks about how God fashioned all of his parts and members. Habla de la forma en que Dios formó cada uno de sus miembros y sus partes. Now, what's interesting about our culture Ahora, lo que es interesante, hablando de nuestra cultura, is we know this is true. es que nosotros sabemos que esto es cierto. Even the person who would argue for abortion, Aún la persona que cree que está bien el aborto, when you listen to them talk cuando escuchas de cómo hablan in normal conversation, en conversaciones normales, their talk gives them away. su forma de hablar les traiciona. So, for example, Por ejemplo, when a lady is pregnant, cuando una mujer se embaraza, we talk about that baby nosotros hablamos de su bebé as if it is a person, como si fuera una persona, right? ¿verdad? We don't say things No decimos cosas como, like, what's growing in there? oh, ¿qué está creciendo ahí? The world calls it a fetus. El mundo lo llama un fetus, feto. But do we say that to a lady who is expecting? Pero nosotros le decimos eso a una mujer embarazada. Ooh, you're having a fetus. Oh, ¿vas a tener un feto? No. No. We say you're having a baby. Decimos, oh, vas a tener un bebé. When that lady feels that baby move, Cuando una mujer siente moverse este bebé, you'll hear a mother talking to it la mamá a veces le habla a su bebé and singing. o le canta a su bebé. And our language Y la forma en que nosotros hablamos reveals that we know that's a person. revela que realmente sabemos que es una persona ahí. When a woman goes through the terrible thing like a miscarriage, Cuando una mujer tiene un aborto natural sin querer, we know that's significant. nosotros sabemos que es significante lo que pasó. We comfort those people. Nosotros le consolamos a esa mujer. We pray for them Oramos por ella. because we know Porque that sabemos there was something much more que había algo más than just a glob of tissue, que tejido, that a person was lost. que fue una persona que se perdió. We refer to that baby in the womb Nosotros nos referimos al bebé dentro del vientre as a baby. como un bebé. It's very interesting. Es interesante. In the United States, En los Estados Unidos we have these magazines. tenemos revistas. And when you go to the store Cuando vas a la tienda and you are checking out with all of your stuff, y estás en la cola para pagar, all of these magazines, hay muchas revistas. and they usually are what we call gossip magazines. Y muchas de las revistas son revistas que los llamamos revistas de chismes. Usually on the front cover Normalmente en la portada are all these pictures hay muchas fotos of famous people, de personas famosas and sometimes it's good pictures, y tal vez son buenas fotos and sometimes it's horrible o pictures. tal vez son malas fotos. And you will sit there as you're checking out, Y cuando quieres salir para pagar, and you'll see those pictures. tal vez ves lo que está en la portada. Now, something that they always report Lo que siempre mencionan en esas revistas is when someone who is famous es cuando una persona famosa is pregnant. se embaraza. So I can remember a few years ago Yo recuerdo hace varios años that Prince Charles in England que el príncipe Carlos de Inglaterra and his wife, Princess Kate, y su esposa, la princesa Kate, she was expecting their first child. estaban esperando su primer hijo. And on that headline, Y en esa revista there was a picture of Kate, había una foto de Kate and it said, Kate is Y- expecting a baby. y decía, Kate está esperando un bebé. See, the world knows El mundo sabe that's a baby. que es un bebé, But see, when it comes to abortion, pero cuando se trata del aborto and someone wants to have an y abortion alguien quiere tener un aborto or allow others to have an o abortion, quiere permitir que otra persona tenga un aborto, we change the language. cambiamos la terminología. You never hear a woman Nunca escuchas que una mujer say, diga, I want to kill my baby. yo quiero matar a mi bebé. That sounds horrible. Se escucha mal. You know what we think about people like that. Oh, saben lo que pensamos de las personas que quieren hacer eso.
So instead of calling it a baby, Entonces, en lugar de decir que es un bebé, we call it a fetus. decimos, oh, es un feto. Sounds more scientific. Ah, así se pone más científico. Or doctors will refer to it as a mass of tissue. O los doctores pueden decir que es una masa de tejido. So the language is very, very important. Así que la terminología que usamos es muy importante. An abortion Y el aborto is an attack on God's creation. es un ataque a la creación de Dios. It's also an attack También es un ataque on God himself, a Dios mismo, because God is the creator. porque Dios es el creador. So it's not just an attack on the creation, No solamente es un ataque sobre la creación, it's an attack on the creator himself. sino también un ataque contra el creador mismo. So go back to Job chapter 33. Quiero que busquemos Job capítulo 33. What do we know about the creator? ¿Qué sabemos del creador? Well, Job 33 verse 4 tells us something very important about the creator. Job 33:4 nos dice algo muy importante acerca del creador. You can read it. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Okay, so in that verse, Así que en este versículo, who is responsible for giving life? ¿quién es responsable por dar vida? Dios. God is. Así es. It's God who gives life. Dios da la vida. It's God who has made me. Dios nos hizo en el vientre de nuestras madres. And the Bible teaches that it's only God Y la Biblia enseña que solamente Dios who has the authority to give life, tiene la autoridad de dar la vida, but also y también God is the only one who has the authority to take life. es el único que tiene la autoridad de quitar la vida. Look at Job chapter 1. ¿Qué dice Job capítulo 1? In verse number 21. Versículo 21. Job capítulo 1 y versículo 21. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. So it's God who gives life, Dios es el que da la vida, and it's God who takes y life, Dios es el que quita la vida. and that responsibility belongs to God alone. Y esa responsabilidad le pertenece a Dios. It's up to Him Le pertenece a Dios when we are born, darnos vida al nacer, and it's up to Him y le pertenece a Él when we die. decidir cuándo morimos. So abortion Así que el aborto is a lot like murder. es como asesinato. Why do we look down on murder? ¿Por qué pensamos que está mal el asesinato? Because one person Porque una persona decided it was their responsibility decidió que fue su responsabilidad to choose when someone else was to die. decidir cuándo muriera la otra persona. And that offends us Y eso nos ofende, because we know that's not their responsibility. porque sabemos que no es su responsabilidad. That responsibility belongs to Y God. esa responsabilidad solo es de Dios. So why is that any different Entonces, ¿por qué es diferente with abortion con el aborto than it is with murder? que con el asesinato? So abortion is an attack on God's creation. Entonces, el aborto es un ataque contra la creación de Dios It's an attack on God as the creator. y es un ataque en contra de Dios como creador And it's also an attack y es un ataque también on God's relationship with his creation. en contra de la relación que tiene Dios con su creación. There are so many verses in the Bible Hay tantos versículos en la Biblia that talk about God que dicen que Dios relating to the child in the womb. se relaciona con el niño dentro del vientre. Just on my piece of paper here, Solo aquí en mis notas I have 6 different passages tengo 6 pasajes diferentes that are examples que son ejemplos of God and his relationship with his creation. de la relación que Dios tiene con su creación. So when someone... Let me list those so they can write them Okay, down. yeah, that's fine. Les voy a dar los pasajes para que los apunten, los que están tomando apuntes. Primero tenemos a Jeremías 1:5.
Si quieren buscarlos más adelante en sus casas, Jeremías 1:5. Tenemos a Salmos 22, 9 a 10. El Salmo 22, del 9 al 10. Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Lucas 1:15. Lucas 1:15. Isaías 49:1. Isaías 49:1. Y Lucas 1, del 39 al 44. Lucas 1, del 39 al 44. Son 6 versículos hablando de la relación de Dios con su creación. Oh, apague mi micrófono. Hola, Hello? bueno. Hola, aquí estoy. Bueno, sí, sí. Okay, you're good. Okay. All right. So, No. A ver. ¿Todavía? now? Ahora sí. Ok, muy bien. So, one of the things I've just tried to do here in just a few moments, Entonces lo que intento hacer en estos momentos, and I appreciate him reading you those verses, y me da gusto que les haya dado esos versículos, that you see that abortion quiero que vean que el aborto is not an issue about a woman's right. no es un asunto de derechos de la mujer, It is a biblical issue es un asunto bíblico that is addressed over and over and over in Scripture. que se trata vez tras vez, tras vez, tras vez en las Escrituras. Now, there's a lot of arguments that people like to use, Ahora, hay muchos argumentos que a las personas les gusta utilizar especially when they're arguing for a woman's right to have an abortion. cuando quieren argumentar que la mujer tiene el derecho de abortar. So what I wanted to do is mention a few of those Entonces quiero mencionar algunos argumentos and help us think through y those ayudarnos a pensar de los argumentos que nos dan so that we can answer those questions intelligently. para que podamos responder inteligentemente a estas cosas que nos dicen. So one of the first questions La primera pregunta that has to be answered que se tiene que contestar is that child in that mother's womb, es si el niño que está dentro del vientre de la madre is it a person? es una persona, And if it is a person, y si es una persona, when does it become a person? ¿cuándo llega a ser una persona? This is a easy question to talk about. Es una pregunta fácil de responder. Because one advantage that Christians have with that question Porque la ventaja que tiene el cristiano cuando se trata de esa pregunta is that as science continues to advance, es que mientras avanzamos en nuestro conocimiento de la ciencia, science is discovering that that is a baby. la ciencia ha descubierto que es un bebé en el vientre. See, here's how you have to think. Así tienes que pensar. If what is in a lady's womb Si lo que se encuentra dentro del vientre de una mujer is not a baby, no es bebé, then we don't really have anything to worry about. no tenemos por qué preocuparnos. But if it's a baby, Pero si es un bebé, then that baby deserves our protection ese bebé merece nuestra protección and our willingness to do whatever we need to do to protect it. y nuestra disponibilidad para hacer lo que sea necesario para protegerlo. Just like we would protect any other human being. Así como protegeríamos a cualquier otro humano. So do you know what science has already discovered? ¿Saben lo que ha descubierto hasta ahora la ciencia? That within just a matter of days, Que dentro de los primeros días, that baby ese bebé has a heartbeat ya tiene un latido de corazón and brain waves, y funcionamiento de cerebro, and most of the time, y la mayoría del tiempo, that baby has those two things el bebé ya tiene esas dos cosas before the lady even knows she's pregnant. antes de que la mujer ni siquiera se da cuenta de que está embarazada. That by the time a lady figures out, I'm Ahora, expecting a baby, Cuando una mujer se dé cuenta, oh, estoy embarazada, that baby has a heartbeat el bebé ya tiene un latido de corazón and that baby has brain waves. y ya tiene funcionamiento de cerebro. Now, why is that important? ¿Por qué es importante? When someone is living Cuando alguien vive, like you and I as an adult, como tú y yo, como un adulto, and let's say they have a serious accident, y vamos a decir que tiene un accidente muy grave, or maybe they have a stroke tal vez un derrame cerebral or a heart attack, o un ataque de corazón. and they're in the hospital Están en el hospital and they're unconscious. y están inconscientes. Many times
they're being kept alive Muchas veces lo que les mantiene vivos with different types of technology. es la tecnología que tenemos. So they may have a breathing machine Pueden tener una máquina que les ayude a respirar that is breathing for them. y está respirando de su parte. Now, do you know how doctors determine Pero entonces, ¿saben cómo los doctores determinan whether to keep them on that breathing machine si la máquina es necesaria o no? or to turn that breathing machine off? O si ya deben apagarlo, Heartbeat si tiene latido de corazón and brain waves. o si tiene funcionamiento de cerebro. They will do a brain scan Harán un escaneo de cerebro and they will say, there's activity y in the brain, dirán, oh, veo actividad en el cerebro, so there's a chance for recovery, así que puede recuperar. so we continue to treat them. Entonces no vamos a apagar la máquina. And then if there was a very serious injury Si hay si se lastima de una forma muy grave, and there's no brain activity, ya no hay actividad en el cerebro, usually they determine that life is over. dicen ya se les acabó la vida. Now, here's my question. Aquí está la pregunta. If when someone is living like you and me, Si una persona viva, como tú o yo, and we say they deserve to live decimos merecen vivir because they have brain waves siempre y cuando tienen funcionamiento de cerebro and a heartbeat, y un latido de corazón, and that makes them human, eso les hace un humano. does that baby in a mother's womb El bebé que está dentro del vientre de la madre, with a heartbeat con un latido de corazón, and its own brain con waves funcionamiento de cerebro, deserve to live? ¿no merece vivir? How does one deserve to live ¿Cómo es posible que uno merece vivir and the other one doesn't? y el otro no merece vivir? See, it's inconsistent. ¿Ven que es inconsistente? So we have to determine Así que hay que determinar is what is in a lady's womb si lo que está dentro del vientre de la madre a human or not. es un humano o no es un humano. And science La ciencia is on the Christian side. está del lado bíblico del cristiano. We don't have to run from science. No tenemos que escondernos de la ciencia. Science supports what we say we believe. La ciencia de hecho apoya lo que nosotros creemos. But even if it didn't, Pero aún si la ciencia contradijera la Biblia, if it contradicts Scripture, si dijera algo en contrario a lo que encontramos aquí, it doesn't matter. eso no importa, Our loyalty is to this. porque nosotros somos fieles a lo que dice Dios. But this is one of those issues Pero en este asunto, where we have science to support our position. la ciencia apoya exactamente lo que dice la Biblia. Now, another debate Otro debate that people like to bring up que a las personas les gusta decir is they say that a woman has a right to privacy with her doctor. es que la mujer tiene derecho de privacidad con su doctor. So they basically like to say, Entonces les gusta decir, it's none of your business. no tiene nada que ver contigo. In fact, it's no one's business De hecho, no tiene nada que ver con nadie. what that woman decides with her doctor. Lo que esa mujer decide hacer con el consejo de su doctor. Part of that is true. Tienen algo de cierto en decir eso. There ought to be some issues of privacy. Debe haber privacidad de información con tu doctor. But our privacy Pero nuestra privacidad is overruled no tiene autoridad when someone else's life is in question. sobre la vida de otra persona distinta. So let me give you a different illustration. Así que les voy a dar otra ilustración. When people come to us for counseling, Cuando alguien viene a mi oficina para consejo, so they have major problems in their life, vamos a decir que tiene muchos problemas en su vida. one of the first things I will tell them La primera cosa que yo le voy a decir, is that you can trust me, mira, tú puedes confiar en mí. that whatever you tell me, Lo que tú me digas, I'm not going to go home and tell my wife. yo no se lo voy a decir a mi esposa, I'm not going to tell everybody else. ni a toda la iglesia. I'm not going to post it on No Facebook, lo voy a poner en Facebook, right? ¿verdad? But Sin embargo, if you tell me something illegal, si tú me dices algo ilegal, I am obligated to go tell the law. yo tengo la obligación de informarle a la policía. So your privacy Así que tu privacidad is respected se respeta to a certain point. hasta cierto punto. So if somebody came to me and said, Si alguien viene y me dice, I can't get along with my wife, yo no puedo tolerar a mi esposa, I can respect that. yo respeto eso, su Not tell privacidad. anybody about that No le voy a decir a nadie sus problemas maritales and begin to work on y that. voy a ayudarle a corregir sus problemas.
But if he comes in and says, Pero si entra y me dice, I buried my wife in the backyard, yo acabo de enterrar a mi esposa en el patio, I have to tell someone that. yo tengo la responsabilidad de informarle a la policía. Now that's a different illustration. Es una ilustración diferente, But when you go to your doctor, pero cuando vas a tu doctor, you have a right for privacy. tienes derecho de privacidad. But if someone else's life is in the mix, Pero si involucras a la vida de otra persona, it's no longer between the doctor and the lady, ya no solamente está entre el doctor y la mujer, but between the doctor, sino entre el doctor, the lady, la mujer and the baby. y el niño. And you can't ignore the Y baby no puedes ignorar el derecho del niño for the personal preference of someone else. por la preferencia de otra persona. Oftentimes, Muchas veces you will hear people say escucharás que alguien diga that women should have the right to choose. que la mujer debe tener el derecho de decidir, de escoger. That sounds wonderful, Se escucha muy bonito, but no one has the right to choose anything they want. pero nadie tiene el derecho de decidir cualquier cosa que quieren. So a lady says, Si una mujer dice, I have the right to choose yo tengo el derecho de elegir, that I want to get rid of this baby. que yo quiero deshacerme de ese bebé. But what if she said, Pero ¿qué tal si dijera, I ought to have the right yo pienso que debo tener el derecho to get rid of my teenager? de deshacerme de mi joven de 15 años? They can be difficult. ¿Eso sería un problema? They can be an inconvenience. Los jóvenes pueden ser inconvenientes, They can cost a lot of money. pueden costar mucho dinero, But no one ever says that. pero nadie piensa que está bien. So how come just because a woman is carrying that baby, Entonces, ¿por qué es que cuando una mujer está llevando al niño, that we have the right to kill that baby? tiene el derecho de matarlo? But once that baby is born, Pero cuando nazca, we would actually arrest that mother de hecho le arrestaríamos a la mujer for doing the same thing to that baby. por hacer exactamente la misma cosa a su bebé nacido. Let me tell you how crazy this is in the United States. Quiero decirles qué tan ilógico es esto en Estados Unidos. If a pregnant lady gets in her car Si una mujer embarazada se mete a su coche and she is driving down the street, y está manejando por la calle and then there is a man who has been drinking, y hay un hombre borracho, and he gets in the car se sube a su coche and he's drunk y está borracho and he's coming at her, y viene hacia su coche, if he hits her si ellos dos chocan and she dies, y ella muere, our government nuestro gobierno estadounidense says that he is responsible dice que él es responsable for murdering two people. de haber asesinado a dos personas. So the charge from the government Entonces estaría condenado bajo el gobierno is called double homicide. por homicidio doble. Now, Ahora, if that man never hits her, si el hombre no le pega, but she drives to an abortion pero clinic ella sigue y llega a un terminal de aborto and decides to have an y abortion, decide abortar al bebé, that's her choice. es su decisión. So if that's not a baby, Si no es bebé, how do we charge him for two murders? ¿cómo le vamos a poner dos asesinatos? See, oftentimes Muchas veces our logic la lógica contradicts itself. contradice nuestra posición. You can't say in this occasion, No puedes decir que en este caso that's a baby. es un bebé, But in this pero situation, en la otra ocasión that's not a baby. ya no es bebé. You have to be consistent. Tienes que ser consistente. So when you talk to people, Entonces, cuando hablas con las personas, you need to be loving, tienes que ser amoroso, but you need to insist pero tienes que insistir that they are consistent in their que argument. sean consistentes con su lógica. Here's another big issue today. Aquí hay otro asunto muy grande hoy en día. With all of the technology, Con toda la tecnología, we now have all of these tests that the doctor can run. ya hay muchas pruebas que se pueden hacer So we know a lot about that baby before the baby's even y born. podemos saber muchas cosas del bebé antes de que nazca. We know if it's a boy or a girl. Podemos saber si es niño o si es niña. They can even know if the baby has certain problems. Podemos saber hasta si tienen ciertos problemas médicos. And then sometimes Y a veces we may discover that that baby is going to be born with a disability. podemos descubrir que el bebé va a nacer con una discapacidad.
And in many situations, En muchas situaciones, doctors encourage parents los doctores le dicen a los papás, that are going to have a disabled baby mira, vas a tener un niño discapacitado. to have an abortion. Tal vez sería mejor abortarlo. Now, Ahora, when we talk about the image of God, cuando hablamos de la imagen de Dios, who is the image of God for? ¿quién tiene la imagen de Dios? Is that only for ¿Solo, healthy human beings? solo humanos saludables? Is that for only ¿Solo adults adultos or just children? o niños nacidos? But what about disabled children? ¿Qué tal niños discapacitados? If it's a human being, Si es un ser humano, it has the image of God. tiene la imagen de Dios. One of the common disabilities Una discapacidad común is called Down syndrome. se llama síndrome de Down. ¿Está bien? There was an article last year Hay un artículo que salió el año pasado in a world magazine en una revista mundial that said Denmark, que decía Iceland, the country que of Iceland, Islandia has eliminated Down syndrome. ha eliminado el síndrome de Down. When you read the headline, Cuando lees el título, you think, wow, dices, wow, this is one, maybe we've Qué- had a breakthrough. qué maravilloso, hemos descubierto alguna medicina que locura. Do you know how they've eliminated Down Pero syndrome? ¿saben cómo eliminaron al síndrome de Down? Over 95% of babies Más de 95% de bebés that are diagnosed with Down syndrome que tienen la diagnóstica de síndrome de Down are aborted. se abortan. So when you go to Iceland, Así que cuando vas a Islandia, you don't see babies with Down syndrome no ves a niños con síndrome de Down, because they're never given a chance. porque no le dan chance de nacer. So the world looks at that, El mundo lo ve it says, wow, this is wonderful. y dice, wow, qué maravilloso. But yet the Bible says the exact opposite. Pero la Biblia dice lo contrario. There's a verse that talks about that. Hay un versículo que habla de eso, You probably already know it. y probablemente ya lo sabes. Romans 8:28. Romanos 8:28. Do you know that verse? ¿Conocen el versículo? It starts off like this. Dice así. Paul is writing to the Romans, Pablo está escribiendo a los romanos and he says, y dice, this we know, y sabemos that God is working all things que a los que aman a Dios, todas las cosas for his good. les ayudan a bien. Now, we had a little fun last night, Ahora, nos divertimos un poco anoche. so let's see if you're paying attention. Vamos a ver si estaban poniendo atención. What does all mean? ¿Qué quiere decir todas? Okay, right? ¿Verdad? So, Entonces, the Bible says la Biblia dice that it's God's will que es la voluntad de Dios that he's taking these situations, y está tomando las situaciones, and they may not look good to us, aunque no nos parezcan buenas, but if we will follow him pero si le seguimos and live y biblically, vivimos bíblicamente, God has a plan Dios tiene un plan to work that for our good. para usarlo para nuestro beneficio. Does a woman, Una mujer, when she goes to her doctor cuando va a su doctor and they run the test y hacen la prueba and find out that that baby is going to have Down syndrome, y le dice que el bebé va a tener síndrome de Down, does that fit ¿eso encuadra underneath that word all? o eso encaja dentro de la palabra todas? Can God still use that for his good? ¿Dios puede utilizar eso todavía para bien? Well, if all means all, Si todas significa todas, it does. entonces sí. Here's another interesting one that's very difficult to deal with. Aquí hay otro debate que es un poco más difícil de responder. And this is difficult because there's a lot of emotions with Y es this. difícil porque es un debate muy emocional. And there should be a lot of Y emotions. debe ser un debate muy emocional. What about when a lady is raped ¿Qué tal si a una mujer le violan and she's taken advantage of, y se aprovechan de ella and as a result, she finds herself pregnant? y como resultado se embaraza? Most politicians in the United States La mayoría de los políticos en Estados Unidos that say they are against abortion, que dicen estoy en contra del aborto, they always say this: siempre dicen lo siguiente:
I am against abortion estoy en contra del aborto, except con la excepción with rape de casos de violación and incest. e incesto. Okay, think Piensa, I'm against it. estoy en contra del aborto, If you say except, pero si dices con la excepción, you're not against it. ya no estás en contra de ello. To be against it Para estar en contra de algo, means I don't think it should ever happen. quiere decir, yo no pienso que debe pasar, Okay? ¿verdad? But that's what they say. Pero eso dicen. So Así que a Christian can come across very cold. un cristiano puede parecer ser muy duro We will be accused of not caring for the y lady. nos dirán, oh, no te importa nada esa pobre mujer. And nothing could be farther from the truth. Y eso no es cierto para nada. As Christians, Como cristianos, we ought to support that woman. nosotros debemos apoyar a esa pobre mujer, We ought to show her love mostrarle el amor de Dios, and kindness mostrarle gentileza y bondad in every way possible. de cualquier forma posible. But now let's think for a moment. Pero vamos a pensar, If the police si la policía were able to catch the man that raped her, pudiera atrapar a ese hombre que la violó, should the woman la mujer be allowed to kill him? debe poder matarle, No. ¿no? We wouldn't capture him No le capturaríamos and y say, le diríamos, you hurt this woman. lastimaste a esta mujer, This has been very inconvenient. ha sido muy inconveniente para You ella. have damaged her and she's going to live with Le has- this the rest of her Te has life. lastimado permanentemente y por el resto de su vida va a tener que ver con esto. So to make her feel better, Así que para que ella se sienta mejor, we're going to allow her to kill you. vamos a permitir que ella decida matarte. We would never do that. ¿Haríamos eso? We would allow the law to take care of that. No, le encargamos a la ley la responsabilidad de juzgarlo. Well, if we wouldn't allow her to do that, Si no permitiríamos que la mujer matara al hombre, why would we allow her to kill the baby ¿por qué permitir que mate al bebé? who had nothing to do with Que this, no tuvo nada que ver con eso. but is simply a result from that? Simplemente es un resultado de la acción del hombre. And then you have the question of incense, Y or también, incest. y también Incest. hablando del incenso, digo el incesto. It's getting Digo. late. It's getting late. Ella tiene sueño, dice. There's a couple of things. Hay algunas cosas hablando del incesto. People that like to argue for abortion, Las personas que quieren argumentar en favor del aborto, they always like to talk about rape and incest, like we said a minute ago. siempre quieren hablar de dos cosas, pues la violación y el incesto. The first thing you ought to remember En primer lugar, lo primero que debemos de recordar is that the research tells us es que la investigación nos dice that is very, very rare. que son muy pocos casos los que tienen que ver con esas dos cosas. So the supporters of abortion, Los que quieren que se permita el aborto, they like to take the extreme exception ellos toman la excepción más extrema and make a rule for the entire world. y quieren hacer una regla para todos. And that's not necessarily a right way to think. We don't do that for anything else. No es la mejor forma de pensar. De hecho, no usamos esa lógica en ningún otro aspecto. But again, Pero otra vez, I come back first of all to Romans 8:28. regreso primero a Romanos 8:28. As horrible as that situation is, Y tan terrible que sea esa situación, can God use even incest Dios puede usar hasta el incesto for his glory? para su gloria. Well, how do we know that? Bueno, ¿cómo sabemos si es cierto? Well, we have a very specific example of that in our Bibles. Bueno, tenemos un ejemplo muy específico de esa misma cosa en nuestra Biblia. You can go home and read Genesis 38, Puedes regresar a casa y leer Génesis 38 and you read the story of incest y leer la historia del incesto with a woman named Tamar. de una mujer llamada Tamar. A horrible situation. ¿Perdón? Sí, sí. But then go with me real quick Pero to Matthew chapter 1. quiero que vean algo conmigo en Mateo capítulo 1. Vamos a ver si está bien dicho el nombre Tamar.
So here's Tamar Aquí tenemos a Tamar. in Genesis 38, Ahora, en Génesis 38 vimos su historia. who is involved in this awful situation with incest. Está involucrada en una situación terrible de incesto. But then look who shows up in Matthew chapter 1, verse 3. Pero mira quién se encuentra en Mateo 1:3. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. You just read it? Yeah, okay. Isn't it interesting ¿No es interesante that that a horrible situation in Genesis 38 que una situación horrible en Génesis 38 produced offspring, produciera a a criado child, o un hijo that is in the lineage que formara parte del linaje of Jesus Christ de Jesucristo in Matthew chapter 1? en Mateo 1? It's an amazing thought. Es un pensamiento increíble. Now that was over 1,000 years later, Eso había pasado 1000 años antes. and I'm sure if you interviewed the people in Genesis 38, Y si hubieras entrevistado a las personas de Génesis 38, that it would be very difficult for them to see what was good about this. habrían dicho, no puede salir nada de bueno de esa situación. But you know why we can't see the good? Pero ¿saben por qué no vemos lo bueno? Because we're limited in what we can see. Porque estamos limitados en lo que podemos ver. God has a plan Dios tiene un plan that He is working in His sovereignty, y Él está obrando en su soberanía, and God used a situation in Genesis 38 usando situaciones como la de Génesis 38 to bring about salvation to the rest of all of us. para traer la salvación al mundo. One of the reasons we're saved, Una de las razones por las cuales nosotros podemos ser salvos Jesus came through a line es porque Cristo vino del linaje that included an incestuous relationship. de una persona que había sido producido por una relación de incesto. So it doesn't make a situation easy, No es una buena situación ni es fácil. but if someone says nothing good could possibly come from Pero this, si alguien dice, nada bueno puede salir de esto, we have a specific example of something very good that came from it. tenemos un ejemplo muy específico de algo bueno que sí salió de algo así. So we have all of these issues. Entonces tenemos esos asuntos. And I would say that there's probably one more excuse. Y diría que hay otra excusa común, Because for many people, porque por muchas personas, they see the government step in ellos ven al gobierno involucrarse and they pass legislation y el gobierno pasa leyes that keeps women from having abortions. que no permite a la mujer tener abortos. And the people who support Y abortion las personas que quieren que sea legal el aborto will say something like this: dicen algo como, the government el gobierno should not legislate morality. no debe tener leyes acerca de la moralidad. The only problem is El problema es that's what the government does. que eso es lo que hace el gobierno. The government is always telling us what we have to do with our bodies. El gobierno siempre nos dice lo que es permitido hacer con nuestro cuerpo. Could you get in your car today, Puedes meterte a tu coche once we get finished, al terminar, and drive down this street manejar por la calle as fast as you want to go, lo más rápido que puedas and run people off the road, y hacer correr a las personas and drive like a crazy person? y manejar como un loco? At some point, what's going to happen? ¿Qué va a pasar en algún momento? The police are going to stop you. La policía te va a parar And you know what they're going to tell you? y ¿saben qué te va a decir? I know that's your body. Sé que es tu cuerpo, You can't do that. pero no puedes utilizarlo así. So when we say the government shouldn't legislate morality, Cuando decimos, oh, el gobierno no debe hacer leyes en cuanto a la moralidad, they do that all the time. eso es lo que hacen siempre. That's one of their responsibilities. De hecho, es su responsabilidad hacerlo. So that I hope that gives you an idea Espero que eso les da una idea of what the Bible says about abortion de lo que la Biblia dice en cuanto al aborto and how we can think biblically about that. y cómo podemos pensar bíblicamente en cuanto a este asunto tan importante. And when we talk to people, Cuando hablamos con las personas, we can talk intelligently. podemos hablar con inteligencia. But now let me remind you of something else. Pero les quiero recordar de algo. When you talk to someone about abortion, Cuando hablas con alguien del aborto, you need to use compassion debes usar gracia, compasión, because you never know porque no sabes who you're talking to. con quién estás hablando And you never know y no sabes
what that person's experience has been la experiencia que ha tenido esa persona with abortion, either themselves con tal vez un aborto personal or with someone else that they love. o con una persona que aman. And when we meet those people, Y cuando conocemos a esas personas, we need to remind them necesitamos recordarles that even though the Bible is clear about what they've done, que aunque la Biblia dice claramente que está mal lo que han hecho, that God loves them Dios todavía los ama and God can forgive y them Dios les puede perdonar and God can restore them. y les puede restaurar también. And we ought to show them the love of Y Christ. debemos mostrarles el amor de Cristo. So again, the goal is not to win the argument. La meta no es simplemente ganar el argumento, The goal is to win the person to the Sin- Lord Jesus sino Christ. ganar a la persona para que sean creyentes en Jesucristo. And we may argue very, very well, Podemos ser buenos para el argumento, but if they don't like you, pero si les caes mal, you're probably not going to win them to Christ. es más difícil que les ganes para Cristo. So that's the issue of abortion. Entonces eso es el asunto del aborto. Now, the other end of life, Pero en el otro extremo de la vida with euthanasia, tenemos a la eutanasia has very much the same argument as abortion. y realmente tiene un argumento muy similar bíblico a lo que vemos acerca del aborto. So we don't have to spend as much time on euthanasia as we do abortion. Entonces no es necesario pasar mucho tiempo hablando de la misma cosa. Part of the problem Pero parte del problema is medicine itself. es la medicina en sí. Medicine does wonderful things, La medicina puede hacer muchas cosas maravillosas, but sometimes medicine can extend life, pero a veces la medicina puede extender la vida and then sometimes medicine can cut off life. y a veces la medicina puede acortar la vida. So as a Christian, Como un cristiano, we understand that God is in control of life, entendemos que Dios está en control de la vida and God is in control of death. y está en control también de la muerte. So we don't necessarily No necesariamente want to extend life unnaturally, queremos extender la vida de una forma que no es natural, but we also don't want to stop life pero tampoco queremos ponerle fin a la vida prematurely. antes de que sea el tiempo en que Dios quita la vida. Again, be very sensitive Así que hay que ser muy sensitivos to the words that people use. a las palabras que usan las personas, su terminología. The term that we usually use to describe euthanasia, El término que se escucha para describir a la eutanasia we call it doctor-assisted suicide. se le llama suicidio asistido por un doctor. So a person decides, I want to end my life, Entonces, si una persona decide, yo quiero terminar con mi vida, and the doctor comes alongside and helps them with that process. y el doctor entonces les asiste en el proceso de suicidarse. The problem is, El problema es most of the people in the world, que la mayoría de las personas en el mundo that doesn't really sound good. no les gusta cómo suena eso. Most people, Muchas personas, saved or lost, creyentes o incrédulos, don't usually look at things like suicide no piensan que el suicidio as something that people ought to be doing. es algo que las personas deben hacer. So a lot of times they change the term. Entonces ya no quieren usar esa terminología. So in the United States, for example, Por ejemplo, en los Estados Unidos, instead of saying doctor-assisted suicide, en lugar de decir suicidio con la asistencia del doctor, they talk about dying with dignity. dicen quiero morir con dignidad. That sounds so much better, Oh, suena muy bonito, ¿verdad? right? That I get to choose when I die. Yo puedo elegir cuando quiero morir. And I can die on my terms. Y puedo morir como yo quiera. And nobody else, Y nadie más, and no disease, ninguna enfermedad, and not even God ni Dios mismo can determine when I die. determina cuando yo muero. But again, remember, Pero recuerda, God is the one who controls life and death. Dios es el que tiene el derecho de dar y quitar la vida. And there's a wonderful phrase in a verse in Deuteronomy chapter 30. En Deuteronomio 30 encontramos algo hermoso. God is talking to the children of Israel, Dios le está hablando a los hijos de Israel and he says, I've set two things before you. y les dice, les he puesto por delante a dos cosas. I've set before you life, Te he dado la opción de la vida and I've set before you death. Y la muerte. En el 30:15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. And here's what God tells them to do. Y
¿qué dice Dios que hagan? He tells them to choose life. Les dijo, escojan la vida. So as a Christian, Como cristiano, when it comes to these issues of life, cuando se trata de asuntos de la vida, we are to be for life. debemos estar a favor de la vida. I hope that sort of helps you with those two issues. Yo espero que eso les ayuda en cuanto a esos asuntos en la cultura. But now there's 2 or 3 more issues Pero hay también algunos otros asuntos that if we understand the image of God, que tienen que ver con la imagen de Dios, will help us understand how to confront these issues. y ese entendimiento de la imagen de Dios nos ayudará a confrontar estos asuntos también. So let me share 2 of them with you before we go home. Entonces, solo vamos a hablar de 2 más rápidamente antes de salir esta noche. One issue is a worldwide issue. Un asunto es un asunto mundial It's the issue of pornography. y es el asunto de la pornografía. No matter where you go, No importa dónde vayas, pornography is there. la pornografía existe allí. In fact, one person described the world we live in, De hecho, una persona describió al mundo en que vivimos that we live in a pornographic society. como una sociedad pornográfica. It used to be Antes solía ser something that was very private, algo muy privado, something that was looked down upon, algo que se veía con desprecio and it was sort of hidden from the public. y se escondía del ojo público. Now, Ahora it is in your face está frente a tu cara, everywhere you go. donde quiera que vayas. When I was a boy, Cuando yo era niño, if someone wanted to look at si pornography, alguien quería ver pornografía, they had to go find it. tenían que ir a buscarlo para encontrarlo. Today, Hoy en día, if you live in this world, si vives en este mundo, pornography will find you. la pornografía te va a encontrar a ti. A very sad statistic has happened in the United States. Una estadística muy triste la encontramos en Estados Unidos. They say that the average age Dicen que la edad promedia for boys para niños, when they first see pornography cuando ven por primera vez la pornografía, is now 8 years old. es a los 8 años de edad. Now think about that. Piénsenlo. 8 years old, 8 años, they're not looking for it. no están buscando pornografía, They don't even know what they're looking for. ni saben qué buscar. But if they have a television by themselves, Pero si tienen una tele or they have access to the internet, o incluso acceso al internet, it finds them. la pornografía les encuentra a ellos. And the problems that that causes for years. Y los problemas que eso causa por muchos años. Because an 8-year-old Porque un niño de 8 años doesn't even know what they're looking at. no sabe ni qué es lo que están viendo. And that shapes the way they think Y eso empieza a formar la forma en que piensan. and can cause problems for years to come in Puede causar relationships problemas por muchos años en sus relaciones, and how they interact with other people. la forma en que interactúan con otras personas. So we cannot ignore pornography. Entonces no podemos ignorar el asunto de la pornografía. It is a part of our world, Es parte de nuestro mundo and we have to know how to deal with y it. tenemos que saber qué debemos de hacer al respecto. I would say one other thing about pornography that's changed. Yo diría otra cosa en cuanto a la pornografía que se ha cambiado. For the last 40 or 50 years, Por los últimos 40 o 50 años, pornography has been predominantly a male problem. la pornografía ha sido predominantemente un problema entre hombres. It was always the men that struggled with pornography. Siempre eran los hombres que batallaban contra la pornografía. But studies have been coming out Pero los estudios recientes that the number of women that are viewing pornography indican que el número de mujeres que ven pornografía has increased enormously. se está aumentando de una forma drástica. So this is not just a man problem. No solamente es problema para los hombres, This is a human problem. sino es un problema para la humanidad. So what does the Bible say about that? Ahora, entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? Well, it seems pretty obvious, right? Pues nos parece algo obvio, But just in case, pero solo por si hay alguna duda, let's go look at 1 John chapter 2. busquemos primero de Juan capítulo 2. In 1 John, En primero de Juan, the author really talks to us about what sin is like. el autor nos habla de cómo es el pecado en realidad.
And he breaks down sin y analiza el pecado to help us sort of understand what sin is para ayudarnos a entender lo que es el pecado and how it can impact our y lives. cómo puede impactar nuestras vidas. So look at his description Así que veamos su descripción in 1 John chapter 2. en 1 de Juan 2, And I wrote the wrong verse down. y el versículo lo escribí mal, pero déjame buscarlo. It's because I'm in James. Ah, es porque estoy en Santiago, dice. Whew. All right. 1 de Juan 2, 16. Verse 16, yeah. Sí. 1 de Juan 2, 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. So John tells us there's three main categories of sin. Entonces Juan nos dice que podemos poner el pecado en tres categorías principales. Now there's the lust of the flesh, Tenemos los deseos de la carne, there's the lust of the eyes, los deseos de los ojos and then there's the lust of the pride of life. y la vanagloria de la vida. Now think about pornography for a moment. Ahora, pensemos de la pornografía. Pornography definitely causes us La pornografía definitivamente nos causa to lust after the flesh. pecar según los deseos de la carne. Pornography La pornografía is definitely a lust of the eyes. definitivamente es también un pecado de los deseos de los ojos. Pornography definitely La pornografía definitivamente doesn't qualify as one of the things we're to think about. no es una de las cosas sobre las cuales debemos de pensar. When you read Philippians 4:8, Cuando leemos Filipenses 4:8, Paul lists all these things that we are to think about. Pablo lista muchas cosas sobre las cuales debemos de pensar, Things that are pure and como cosas lovely. puras y and righteous. justas y santas. Pornography definitely does not fit in that list. Pornografía no puede incluirse en esta lista. We know that pornography can become addictive. Sabemos que la pornografía puede ser adictiva. And you have verses like 1 Corinthians 6:12, 1 Corintios 6:12, where Paul says, I will not allow myself to come under the power of anything. dice Pablo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. We know that the results of pornography are very destructive. Sabemos que los resultados de la pornografía son muy destructivas. Many marriages have broken up over pornography. Muchos matrimonios se han destruido por la pornografía. Almost every sexual sin, Casi todo pecado sexual usually pornography is in there somewhere. tiene que ver con la pornografía. It's very interesting, Es muy interesante as I've counseled couples over the years, que mientras yo he aconsejado a muchas parejas en mis años de ministerio, if they come before me si ellos vienen and the man has been unfaithful to his wife, y descubro que el hombre no ha sido fiel a su esposa, I will always ask them, siempre les pregunto, when did you begin watching pornography? ¿y cuándo empezaste a ver pornografía? And they say, Y me dicen, how did you know? ¿cómo sabías? See, when you understand the progression of sin, Cuando entiendes la progresión del pecado, you don't go from one day, everything being okay, no empiezas un día mientras todo está bien to the next day a que el próximo día doing something completely out of character. estés haciendo algo completamente fuera de tu carácter. Almost every time, Casi siempre it's just a very small step. es un paso pequeño a la vez. Down, down, Para abajo, para down, abajo, para down. abajo, para abajo. So a man begins to watch pornography, Entonces un hombre empieza viendo la pornografía and for a while he can really enjoy that. y por un tiempo lo disfruta. But after a while, Pero después de un tiempo, that gets old. eso se aburre con eso. So he needs something else. Necesita algo más And that downward spiral y va bajando usually leads to doing something very foolish. hasta que le lleva a hacer algo muy necio. So pornography is addictive, Entonces sabemos que la pornografía es adictiva, but it's also very destructive. pero también sabemos que es muy destructiva. Jesus addressed this in Matthew chapter 5. Jesús habló de eso en Mateo 5. You remember he told the people ¿Se acuerdan que le dijo a las personas that if a man looks at a woman with lust in his heart, que si un hombre viera a una mujer con codicia en su corazón,
he has already committed adultery in his heart. que ya había cometido adulterio en su corazón And that God will hold you accountable for that. y que vas a tener que darle cuenta a Dios por esa acción. So the whole idea of pornography Así que la idea de la pornografía is looking with lust. se trata de ver con codicia. So a una we persona. know that is offensive to God Sabemos que le ofende a Dios and offensive to the Lord Jesus Christ. y a nuestro Señor Jesucristo. But where does this fit with the image of God? Pero entonces, ¿qué tiene que ver eso con la imagen de Dios? I would argue two ways. Yo diría que de dos formas. First of all, En primer lugar, it's a sin of my flesh. es un pecado de mi carne. When God put his image in me, Cuando Dios puso sobre mí su estampa de su imagen, this is not how he designed me to live. no me diseñó para vivir de esa forma. So it's a sin against God, Así que es un pecado en contra de Dios. taking advantage of his creation. Estoy aprovechando de su creación. But also, Pero también, when we watch pornography, cuando vemos la pornografía, we are taking advantage estamos aprovechándonos of the image of God de la imagen de Dios in their life. en la otra persona. The people that are on that screen, La persona que aparece tal vez en la pantalla the people that are in that magazine, o tal vez aparezca en una revista, they have the image of God. y esa persona también tiene la imagen de Dios. And we know that's not how God wants them to live, Y sabemos que así no quiere Dios que vivan ellos, but yet we take advantage of it. pero nosotros nos aprovechamos de ellos. And both of those are wrong. Y ambas cosas son incorrectas. When you begin to learn the stories of people who are in pornography, Cuando empiezas a escuchar historias de las personas que están metidas en la pornografía, most of the time, la mayoría del tiempo, those stories are very tragic. esas historias son muy trágicas. You know how I know that? ¿Saben cómo lo sé? If you were to talk to a room of young children, Si hablaras con un cuarto lleno de niños, maybe 5, 6, 7 years tal old, vez niños de 5, 6, 7 años, and you were to ask them, like we do many times, y les preguntaras, como hacemos muchas veces, what do you want to do when you grow up? ¿qué quieres ser de grande? They come up with all kinds of things. Podrían imaginar muchas cosas. They have big imaginations, Tienen imaginaciones muy grandes. so they may say, I want to be an astronaut. Tal vez digan, quiero ser un astronauta. And they may be, Y tal vez sean, but they probably won't. pero probablemente no. Or they might want to be a teacher Tal vez quieran ser maestro or a doctor. o un doctor. Or they might want to do, a lot of times they want to do what their parents O do. muchas veces quieren hacer lo que hacen sus papás. You know what they will never say? ¿Saben lo que nunca nos van a decir? I want to be in pornography. Quiero meterme en la pornografía. Nobody says that. Nadie dice eso. I'm not quite sure anyone dreams of that being what they end up in their life. Nadie, yo creo, sueña de hacer eso como carrera. So instead of us taking advantage of that, En lugar de aprovecharnos de las personas, that ought to break our hearts. debe romper nuestro corazón. We should have compassion on them. Debemos tener compasión de esas personas, no aprovecharnos de ellos. We should be moved to pray for them. Debemos orar por ellos. If it was possible to reach them, Si fuera posible de alguna forma alcanzarlos con el Evangelio, there are actually some ministries in recent years hay de hecho ministerios en años recientes who their purpose que tienen como propósito is to reach out to those people alcanzar a las personas que están involucradas en eso, and to try to win them to Christ. alcanzarlos con el Evangelio. And their stories are tragic. Y siempre sus historias son trágicas. So when we participate in that, Cuando nosotros participamos en eso, you know what the world tells us? ¿saben qué nos dice el mundo? That's harmless. No le lastima a nadie. What you do in private Lo que tú haces en tu privacidad is nobody else's business. no tiene influencia sobre nadie más. You're not hurting anybody. No le vas a dañar a nadie. But what about those people? Pero ¿qué tal las personas que lo están produciendo? What about what it's doing to your heart? ¿Qué tal lo que está haciendo, la forma que está corrompiendo tu corazón? And because every person Porque cada persona has the image of God in their life, tiene la imagen de Dios sobre ellos. they deserve our respect Merecen nuestro respeto and not our taking advantage of y them. no que nos aprovechemos de ellos.
There's one other issue I'll wrap up with tonight. Y voy a terminar rápidamente con un asunto más. And again, this is a worldwide problem. Y otra vez, es un asunto mundial. And that's the problem of racism. Y es el problema del racismo. We've seen this all over the world. Entonces lo hemos visto en todo el mundo. There was slavery in America. Encontramos que en Estados Unidos hace tiempo había esclavicismo. There was the Esclavitud. Holocaust. Esclavitud. Yeah. Estoy inventando mi idioma. There- Esclavitud. Vimos el holocausto en el alemán. All right. There's been genocide in Rwanda. Genocidio en Rwanda. There was a situation where the Japanese killed 6 million Koreans. Hubo una situación en que los japoneses mataron a 6 millones de los coreanos. Almost every country experiences this. Casi cada país tiene problema con el racismo. And racism is not a new problem. Racismo tampoco es un problema moderno. It's been around since almost the very beginning of time. Ha existido desde casi el principio del tiempo. But this is an easy problem to address for a Christian. Pero es un asunto muy fácil para el cristiano. To look down at someone else Si nosotros despreciamos a otra persona because they might look different than you porque tienen una apariencia física diferente a nosotros, is a direct attack on the image of God in their life. es un ataque directo contra la imagen de Dios en sus vidas. Now, see, the world knows that racism is a problem, El mundo sabe que el racismo es un problema, but the solutions they provide pero las soluciones que provee el mundo are not complete solutions no son soluciones comprensivos o completos, because they address the behavior, porque tratan con el comportamiento, but they don't address the problem of the heart. pero no el problema que se encuentra dentro del corazón. And only Christianity Y solo el cristianismo addresses the heart. trata con el corazón. When I get my heart right, Cuando yo corrijo mi corazón and I understand that every life has the image of God, y cuando yo entiendo que cada vida humana tiene la imagen de Dios and I believe that, y yo lo creo, then my belief entonces mi creencia should impact how I behave toward that person. impactará la forma en que yo me comporto hacia esa persona. As we saw in Genesis 1, Como nosotros vimos en Génesis 1, all men and all women are created in God's image. todos los hombres y todas las mujeres han sido creados a la imagen de Dios. When you study the history through the scriptures, Cuando estudiamos la historia a lo largo de las escrituras, after the flood, después del diluvio, Genesis 10 tells us Génesis 10 nos dice that the world was divided up into their different languages and different nations, que el mundo se dividió en naciones y por sus lenguajes, but that all of them pero que todos could trace their lineage back to Noah. podían rastrear su linaje directamente a Noé. And then, of course, before Noah, Y antes de Noé, obviamente, in Genesis chapter 5, en Génesis 5, we can trace it all the way back to Adam and Eve. podemos rastrear el linaje de cada persona hasta Adán y Eva. So look at one more verse tonight. Entonces vamos a ver un versículo final esta noche, Acts chapter 17, Hechos 17. because Paul reiterates this for us. Porque Pablo reitera este punto para nosotros. And we see it in the very first phrase of verse number 26. Y lo vemos en la primera frase del versículo 26. Dice, Hechos 17, 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. So he says in that verse Entonces dice en este versículo that there's some differences in all the nations. que hay diferencia entre las naciones. So there are differences between Americans Hay diferencias entre los in the estadounidenses United States y los americanos que se encuentran en Estados Unidos and Mexican people in the country of Mexico y mexicanos que se encuentran en México and German people in the country of Germany. y alemanes que se encuentran en Alemania. There are differences, Hay diferencias, but yet there's a unity with Pero- all human beings. pero tenemos algo en común todos los humanos. And Paul says we are one blood. Pablo dice que somos una sola sangre. Isn't it beautiful that God in his creation ¿No es hermoso que Dios en su creación
created the potential for all these different people. haya creado la potencial para todas las personas diversas que tenemos, But yet we all came from the same two people, Adam and Eve. pero al mismo tiempo todos venimos de una sola pareja, Adán y Eva. So I had somebody ask me one time, Alguien me preguntó una vez, what race were Adam and Eve? ¿de qué raza eran Adán y Eva? Do you know the biblical answer? ¿Saben cuál es la respuesta bíblica? The human race. La raza humana. There's only one race. Solo hay una raza In humana. fact, this will set you apart when you talk to the world. De eso te va a hacer diferente en tu forma de hablar que el resto del mundo. The world uses the word race El mundo usa la palabra raza to describe different people groups. para distinguir entre diferentes grupos étnicos. But the Bible says there's one race, Pero la Biblia dice que hay una sola raza, the human race. la raza humana. So when I talk to people, Entonces, cuando yo hablo con las personas, I don't use the word race. intento no usar nunca la palabra raza, I use the word ethnic. sino yo digno etnia. So I say there are different ethnic groups, Hay diferentes grupos étnicos, but there's only one race. pero hay una raza. Now, that's what the Bible says. Ahora, eso nos enseña la Biblia. And that just solved all the race problems. Y eso acaba de solucionar todos los problemas relacionados con el racismo. Because we don't have all these different races No tenemos razas diferentes. where one race is better than the other race. No hay una raza superior a las otras razas. There's only one race, Todos somos de la misma raza, the human race. de la raza humana. I've had people ask me before, Personas me han preguntado antes, Adam and Eve, Adán y Eva, what color was their skin? ¿de qué color era su piel? Well, something is very interesting. Hay algo muy interesante. The Bible doesn't tell us. La Biblia no nos dice cuál fue el color de su piel. So you know what I conclude from that? ¿Saben qué concluyo yo de esto? God didn't want us to know. No era importante para Dios que supiéramos. It must not be that important to him, Probablemente no le hace mucha diferencia a Dios. because if it was important to him, Porque si fuera tan importante para Él, he would have told us. nos lo habría dicho. So even the question Aún la pregunta reveals that someone's not thinking right. revela que alguien no está pensando bíblicamente. So regardless of the skin color, Irrelevantemente al color o al tono del piel, we all have the same roots todos tenemos la misma raíz and we all have the same race. y somos de la misma raza. So I hope you're beginning to see Espero que puedan empezar a ver how the Bible can shape the way we see the world. cómo la Biblia puede formar la forma en que nosotros vemos al mundo. So the Bible tells us everything about how to operate as a church, Entonces la Biblia nos dice todo acerca de cómo operar como iglesia, but it also goes outside of those doors pero también saliendo de esas puertas and impacts the way we live our life in the world. nos dice qué debemos de hacer y cómo debemos vivir fuera en el mundo. And just let me leave you with a couple of closing thoughts. Y quiero terminar con esto. Remember, Recuerda, when we're in the world, cuando estamos en el mundo, our first responsibility nuestra primera responsabilidad is to love them. es amar a los del mundo. We ought to show them the love of Christ. Debemos mostrarles el amor de Cristo. As I have said several times, Como yo lo he dicho muchas veces, we are not in a fight that we're trying to win. no estamos intentando ganar una batalla o una lucha. If you read the Bible, Si lees la Biblia, we're never told to win a fight. nunca nos dice que debemos de ganar una lucha. In fact, if you read the end of the Bible, Si lees el final de la Biblia, God has already won the fight. dice que Dios ya ganó la lucha. So there's no pressure on us. No tenemos presión, The battle's already been won. ya se ganó la batalla. So God is not depending on me Dios no está dependiendo de mí to win the battle para que yo gane la batalla. because his son's already won it for us. Su hijo ya lo ganó. We are called to be his ambassadors. Nosotros somos llamados para ser embajadores. We are called to represent him. Nosotros somos llamados para representar a Dios. I go back to what we learned in the book of Acts, Regreso a lo que aprendimos en Hechos, where the disciples were first called Christians. donde los discípulos por primera vez se les llamaron cristianos.
We use that term today, Nosotros usamos el término cristiano and we think we came up with that y term. pensamos, nosotros mismos nos nombramos cristianos. But actually, the world came up with that term Pero de hecho, los inconversos inventaron ese título. because the word Christian Porque el título cristiano literally meant literalmente significa, that there goes another one of those little Christs. ahí va uno de esos pequeños Cristos. Have you ever seen a little boy ¿Has visto un niño and they say, he looks, that's a little, like they would look at my son como tal vez a mi hijo de and they would pequeño say, there goes a little Jeff. le dirían, ahí va un pequeño Jeff? That's what they were saying to those disciples. Eso decían de los discípulos. There goes another one of those little Jesuses. Oh, ahí va uno de esos Jesucitos. They act just like Jesus Oh, everywhere se they go. portan igualito a Jesús. And that's our responsibility. Y así debemos de vivir. And remember that he was full of grace Fue lleno de gracia and full of truth. y lleno de verdad. We have to show the love of Christ, Tenemos que mostrar el amor de Cristo, but we cannot compromise what this says. nunca haciendo concesiones con la verdad de la Biblia. And it might be hard, Y puede ser difícil, but it's possible. pero siempre posible. God would not tell us to do something Dios no nos mandaría a hacer algo that he could not empower us to actually do. si no nos podría dar el poder de cumplirlo. So that is our challenge as we go out into the world. Así que mientras salimos al mundo es nuestro desafío. We're talking about tomorrow? Me pidió Jeff que les dijera que mañana vamos a ver otro tema muy importante, también muy emocionante. Todos han sido bendecidos por segunda vez esta noche. Amén. ¿Quién va a regresar otra vez mañana para otra bendición? Muy bien. Me dijo Jeff, diles que va a ser algo muy bueno, muy emocionante. Pero no le vamos a decir qué, porque tendrán que regresar mañana para ver. Hemos visto qué es una cosmovisión, ¿verdad? Hemos visto cuál es la base de la cosmovisión cristiana, la Biblia. Hemos visto que todos tenemos cosmovisión y nuestra cosmovisión afecta la forma en que vivimos. Y hemos visto algunos asuntos prácticos, culturales que encontramos en nuestras vidas, en nuestros países, en nuestras culturas y cómo pensar bíblicamente acerca de esos asuntos. Mañana vamos a ver otro asunto en nuestra cultura, uno de los asuntos tal vez más importantes que encontramos en nuestra cultura y cómo ver ese asunto bíblicamente. No falten mañana para ver con Jeff la próxima sesión. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar para concluir y estamos despedidos. Señor, te damos gracias esta noche por todo lo que hemos aprendido de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por Jeff y su disposición de venir para enseñarnos cómo pensar bíblicamente y cómo aplicar la Biblia a nuestras vidas cotidianas y a la cultura en que vivimos para poder ser embajadores fieles de tu reino y de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, ya que lo hemos escuchado, ahora a ponerlo en práctica para que podamos alcanzar al mundo, Señor, con tu verdad y con tu gracia. En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Amén, hermanos.